Angie, cambiemos de tema, porque cambiemos de tema. Es que son tantas facetas que ha traído esta pandemia, tantas buenas y malas noticias, retos, amenazas, problemáticas y demás, que una de ellas sin duda es esta cuestión de cómo se puede vivir en el confinamiento y los efectos que esto ha traído. Déjame darle bienvenida ahora sí a la psicóloga Nancy Benítez. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Hola, bienvenida. Muchas gracias, gusto en saludarles. Buenas noches. Pues nos traes, no sé si buenas noticias, pero noticias preocupantes, porque veíamos en estos reportes que nos hicieron llegar el aumento del consumo del alcohol durante el confinamiento. Se acelera 10 veces el proceso para caer en el alcoholismo o en alguna otra adicción, según estas cifras, doctora, y obviamente durante este confinamiento en la Ciudad de México registró un alza del 35, casi el 36% en el consumo de alcohol. Híjole, sin las duda, cifras son alarmantes, muy alarmantes. ¿Qué estamos haciendo los mexicanos que estamos cayendo en el alcoholismo? ¿Qué está pasando? Que se están desatando las adicciones a más no poder. ¿Por dónde empezamos, doctora? Adelante. Ay, pues bueno, muchas gracias. quiero ese respiro ya nos sonó a que algo anda mal. Pero también tenemos soluciones. O sea, esa es la ventaja, que creo que eso es a lo que nosotros nos dedicamos, nosotros como especialistas en adicciones, tratamos de ver cuáles son las problemáticas y también cómo podemos dar soluciones. Pues este boletín que se investigó fue principalmente porque el 15 de noviembre es el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Entonces nos reunimos en el equipo de trabajo de la clínica Itzama y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos observando? Y estuvimos observando dentro del trabajo cómo es que había un incremento del consumo de alcohol o los ingresos que llegaban principalmente por esto y por otras sustancias más. Entonces, investigando un poquito, fuimos encontrando parte de del boletín, encontramos una investigación que el IAPA, que es el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, que estaban haciendo una investigación o están haciendo una investigación todavía sobre cómo está el consumo de alcohol en la Ciudad de México principalmente y cómo ha avanzado, qué han visto, si ha habido cambios. Y la verdad, así como dicen, si hay algo alarmante, a mí un dato me llamó la atención muchísimo. Y uno de ellos fue que el incremento en el consumo de alcohol lo observaron en las personas que eran menores de 19 años. Esta investigación también llamó mi atención porque empezaron a aplicar esta encuesta a personas a partir de los 16 años. Casi siempre hay encuestas que empiezan a los 18 años de edad por lo mismo de que ya pueden tomar una decisión o algo para contestar alguna encuesta. Pero esta encuesta empieza a entrevistar a mayores de 16 años. Como sabemos, muchos chicos empiezan a consumir ya en esta etapa. Entonces, los resultados de esta investigación hasta ahorita es que los menores de 19 años y los mayores de 55 años son los que han resentido más los efectos del encierro y, por tanto, aumentó, de acuerdo a esta investigación, su consumo a un 66.7% en los menores de 19 años y un 50% en las personas, en los adultos mayores de 55 años. ¿Por qué creen que alarma esto? Nos alarma porque son personas, son chicos que son menores de edad, que su cerebro todavía no está tan desarrollado y empiezan a utilizar el consumo de alcohol y pueden abusar de él. Entonces, esto puede generar una dependencia a largo plazo. Si no se controla, si no se maneja, puede haber alguna problemática. Entonces, creo que es un punto importante donde nosotros tenemos que revisar cómo estamos indagando, cómo están los chicos. Adelante. Fabricación de nuevos productos y... Adelante. Okay. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos saber cómo manejar esta situación, principalmente con estos menores de edad. Y también los de mayores de edad. Yo me quedé pensando, claro, o sea,
estas personas de 55 años o más grandes probablemente ya tenían un estilo de vida, ya iban a caminar o tenían que su reunión con los amiguitos o con, no sé, alguna reunión de dominó, de juegos, y de repente ya no. Entonces, creo que lo que probablemente hay personas en estas edades o en otras edades que la pandemia vino a tocar algo que no les gustó. Pudo haber detonado tristeza, ansiedad, aburrimiento, muchas situaciones, tal vez emociones displacenteras que pudieron haber provocado el incremento del consumo de alcohol. Entonces, creo que también es importante que el público, que ustedes conozcan cómo saber si alguien tiene un problema con el consumo de alcohol. Entonces, les voy a compartir un poco de lo que nosotros hemos observado en nuestro trabajo en la clínica con los pacientes y cómo es que llegan, y para los familiares también, saber cómo se pueden dar cuenta que allá hay un problema. Ya vimos que por lo del COVID, sí. Adelante. Sí, exacto, los focos rojos, ¿no? Que debemos de estar atentos. Y como lo resaltaba, ¿no? La parte ahorita de los jóvenes, uh-huh. Es bien interesante porque uno de los puntos que es importante tomar acción es que se puede dar cuenta que una persona está teniendo problemas de alcohol, de abuso de alcohol, cuando ya se vuelve tolerante. No sé si ustedes han escuchado cuando dicen, ay, es que yo sé tomar, ¿no? Porque a mí no me sí, o ya me entablé, ¿no? Cuando yo quiero dejarlo, lo dejo, ¿no? Ajá. Nos han contado. Sí, nos han contado. A nosotros también nos cuentan muchas veces. Entonces, sí, o sea, llega un punto donde ellos dicen, es que ya sé tomar, pero realmente es que sus cuerpos se están volviendo tolerantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya es tolerante, ¿qué sucede? Que ya no tiene el mismo efecto con la misma sustancia, con la misma cantidad de alcohol que tomaba. Entonces, probablemente sin COVID, por así decirlo, se iba en fin de semana, tomaba, tranqui, no pasa nada, pero nada más era un consumo, nada más, pero entre semana de repente pues ya está en casa, ahí está la cerveza o el vinito guardado, o los vecinos, entonces de repente ya no nada más fue el fin de semana, empezó a consumir otros días de semana. Hoy hace calor, ¿no? O está como que aburrido en el día, o no puedo dormir, ¿no? Me voy a relajar. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo se vuelve tolerante. Y como muchas veces las personas utilizan el alcohol para algún efecto, pues el consumirlo por la sensación que les brinda, entonces lo que ocurre es de que como según saben tomar, ellos consideran que saben tomar, tienen que incrementar el alcohol. O sea, ya no me satisface la copita, ya no. Necesito 2 o 3 o 4 o 5. Y ese es el punto donde con el que iniciamos, ¿no? Se incrementa, Felipe, el consumo. Wow. No me ve a mí. No me ve a mí. No, tampoco, no hemos caído todavía en eso. Yo le doy lo cierto es que sí ha sido conversación de muchos amigos, compañeros, la misma familia, que decíamos como, por ejemplo, pasa un fenómeno muy chistoso o muy interesante. Cuando de repente aquí en Ciudad de México niegan o hacen bueno, pasó en Nuevo León también, este cierre de, oigan, ya no vamos a vender cervezas porque es ¿cómo le llaman? La gente se pone como loca, ¿sí? O ya van a abrir, o ya se van a salir, o ya llegó el surtido de cervezas. Era increíble cómo pese a todo, pandemia, enfermedad, contagio, había filas de personas, y eso, increíble. Eso es preocupante, como dice, y ahora ya los estudios lo están demostrando, y vaya que llama la atención cómo esto nos está afectando. Es como estos efectos colaterales de la pandemia.
Claro, y lo que comentan a mí me llamó la atención porque en el grupo con el que yo trabajo, con estos chicos que quieren rehabilitarse, decían, no hombre Nancy, de verdad, o sea, el costo de la cerveza aumentó. O sea, un cartón de cervezas que nos costaba que 96, 150, una cerveza de 36, 35, 100 pesos, algo así. Entonces, y aún así, yo les preguntaba, ¿y aún así compraban? Pues sí, ¿no? Entonces, ¡ay, no manches! exactamente hice esa reacción. Y yo creo que ese es un punto también a resaltar. ¿Cómo saber que hay un problema de alcohol? Es este ejemplo, no importa. O sea, que de repente es la parte económica que ahorita es relevante, como que, y es esto lo interesante del alcoholismo, que me gustaría compartirles. Como cuando muchas personas se sienten aburridas, tristes, hay desamparo, ansiedad, todo lo que muchas veces para algunas personas el COVID les surgió, pues prefieren sentirse bien y recurrir a eso. Uh-huh. Vaya tema que hay que poner atención. ¿Qué podemos ir haciendo, doctora, cuando comenzamos a detectar en un nivel temprano, digamos, que esto, que ya no son sí, exactamente, no, cuando empezamos a detectar, ¿no? Que ya el alcohol nos estamos refugiando en el alcohol, ¿qué se puede hacer? ¿Qué comenzamos a hacer para ir saliendo de este tema? Ok, yo creo que lo importante es que reconocer, ya si uno ya está identificando que hay algún problema, sí buscar un apoyo, de preferencia algún familiar que lo pueda acompañar, que lo pueda guiar hacia algún lugar donde puedan ayudarlo, ¿no? En algún tratamiento con especialistas. Algunos pueden ser psicólogos, pueden ser adictólogos, pueden ser psiquiatras especialistas en adicciones, clínicas. En estos casos, ahorita pues hay centros donde puede haber ayuda vía online. Ese es uno de los puntos. Y sobre todo, creo que también empezar a averiguar cuál es la razón, para qué tomo. Quizá tomo para manejar mi estrés. Quizá tomo porque estoy ansioso. Entonces, tal vez trabajar, ok, ¿qué otras estrategias puedo manejar mi estrés, manejar mi ansiedad? Y ahí, porque casi siempre el alcohol, o sea, el alcohol en consumo excesivo, el alcoholismo, pues está como medicando algo, por así decirlo. Entonces, revisar qué es lo que uno está, para qué lo está tomando, y puede ser una de las estrategias para buscar ayuda también. Oye, Nancy, un aspecto que yo creo que importante que tocaste es de los adolescentes, como papás de adolescentes y todo, sabemos que no es tan fácil a lo mejor para ellos, o en su momento a lo mejor sí, adquirir alcohol, ¿no? O tener acceso a él. Hoy, ¿cómo nos podemos dar cuenta que ya están haciendo algunas cosas y todo para poder comprarlo, para tenerlo? ¿O qué focos rojos debemos tener en cuenta para saber que nuestros adolescentes están cayendo en alcoholismo? Qué buena pregunta y muy interesante, y qué bueno que la pudiste compartir con nosotros. Y sí hay muchos papás que no se dan cuenta. Yo creo que muchos, sí, si un papá desconoce, por ejemplo, no toma, yo creo que a veces sí sería bueno como que conocer a veces qué tipo de bebidas hay. A veces pienso que en el Oxxo las bebidas más fáciles, ¿no? O sea, algo sí, claro, que, o sea, tal vez también en qué está gastando su dinero, revisar, por ejemplo, el alcohol en pequeñas cantidades, cuando empieza a tomar los adolescentes, puede llegar a ser como de mucha euforia. Entonces, de repente algo que no se anima, ya lo hace. Y ya en cantidades muy grandes y ya un consumo muy, muy prolongado, puede ser como ya muy depresor. Ya se duerme, se pierde, no se acuerda, ya perdió el celular, inventa que se lo robaron, o sale constantemente a reuniones o a fiestas. Pero también puede ser que ha estado aburrido, ¿no? Muchas veces el consumo en adolescentes de alcohol tiene que ver con aburrimiento y también con algunos amigos. O sea, revisar quiénes son sus amigos, qué dicen, qué hacen, pueden ser algunas de las cosas que pueden los papás observar si hay algún problema. Vaya tarea que nos dejas, doctora, porque como dices, hay que estar muy atentos
para nuestros hermanos menores, en mi caso, para nuestros amigos, para los familiares mismos, que efectivamente es una herramienta que te saca a flote si estás triste, en pandemia o no, digo, hagamos un... Sí, claro. Este elefante que hoy es la pandemia, ¿no? Pero el problema solito como tal del alcoholismo, del recurrir a la salida fácil, porque pues nos evade un poco, nos da esta emoción, estas alegrías, o nos permite salir un poquito de nuestros pensamientos, puede convertirse ya en un camino que puede ser sin salida, ¿no? Hemos sabido de casos terribles donde la gente, por esta, pues ya no saberlo controlar, ¿no? Es decir, sí lo puedo controlar y nos damos cuenta que lo controló cuando terminó con su vida, ¿no? Entonces, esa cuestión será la complicada. Te vamos a seguir buscando, doctora, porque por de verdad supuesto, es un tema del que habrá que estar hablándole aquí a nuestros amigos. Créeme que en todos estos 7, 8 meses que llevamos encerrados, hemos tratado de llevarles todos estos temas. exactamente. Como para que tengan alternativas, tengan opciones. Además vienen fechas muy sensibles que se van a presentar, que la tristeza y todo esto para caer más en este tipo de adicciones. Claro, y recordar que muchas veces se usa el alcohol para poder disminuir estas emociones. Entonces, yo los invito a que busquen establecimientos. El alcohol puede quitarse, podemos trabajar en eso. Por eso hay diferentes lugares donde podemos trabajar y saber que es algo que tiene solución. Y pues, si alguien tiene alguna problemática, saber que se puede salir adelante. Bueno, Angélica, no te lo había dicho, pero voy a tener una privada con la doctora. Ahorita acabando el programa. Doctora, sí nos gustaría platicar contigo quizá en un par de semanas, precisamente ya que se va a presentar toda esta cuestión de lo que es ya finalmente las fechas tan sensibles, tan disfrutadas por nosotros seguramente, pero que ahora, insisto, este elefante que se vuelve a poner enfrente nos va a poner las emociones mucho más a flor de piel, y necesitamos prepararnos y necesitamos voces expertas como la tuya para que nos ayuden, nos vayan guiando en una etapa sumamente complicada, no solamente en la parte de salud física, sino en la parte de salud emocional, espiritual. Viene una recta difícil para nosotros. Dura. Sí viene, pero se puede. Hay solución. Oye, mientras, ¿en dónde pueden ponerse en contacto contigo? Las redes de donde estás, en todo. Sí, nosotros somos el equipo BAT, es el grupo BAT Clínica Itzama, estamos en Cuernavaca, así que aquí el calorcito está muy rico, somos un equipo de especialistas, así nos pueden encontrar, grupo BAT Clínica Itzama, y ahí estamos también. Si gustan, ¿puedo decir el número? Por favor, todos los datos, sin problema. Entonces es 777-257-7209. Ahí, con gusto les atendemos. 777-257-7209. Ahorita lo ponemos también en pantalla. Y en redes sociales también los podemos encontrar como... Grupo BAT Clínica Itzama. Súper. Grupo BAT sí. Con B de vaca. Nancy Benítez, gracias por estar aquí en Talentos que Suman, para ponernos el tema en la mesa nuevamente de cómo tenemos que aprender ahora, pues, a vivir con todo esto que de repente va surgiendo en la pandemia, que no teníamos previsto quizá, o quizá lo teníamos más a la distancia, y hoy lo tenemos pues en nuestra propia casa, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y a cuidarnos. Gracias a ti, Nancy. Gracias. Gracias. Saludos.